Sí, sí. Ok, perfecto. Tú me indicas. Listo. Buenos días a todos. Estamos por comenzar nuestra cuarta o quinta charla, perdón. Salud materna en tiempos de COVID. Antes de iniciar con esta charla, me gustaría que escucharan uno de los mensajes de una de nuestras secretarías a cargo de la maestra Rita. Maestra, por favor. Gracias, maestro Rubén. Hola, buenos días a todos. Soy Rita Gutiérrez, de la Secretaría de Cultura y Acción Social. Quiero compartir con ustedes esta información, haciéndoles una atenta invitación a que participen en nuestra convocatoria de fotografía, que lleva por nombre Un Mundo Dentro de Casa. Esta convocatoria terminó el día 30 de junio, pero hasta el momento hay muy pocas participaciones, lo cual se ha hecho una extensión de 15 días más. Entonces, esta terminaría el 15 de julio para poder seguir recibiendo sus participaciones. Para obtener más información sobre la convocatoria, pues les voy a pasar nuestras siguientes redes sociales, que estamos en Instagram como ASPAUC19, en Facebook, Comité Ejecutivo ASPAUC 2019-2023, en Twitter, es Twitter @ASPAUC, y en nuestra página oficial, que es www.aspauc.org. Esa pues es la información. Ojalá que tengan oportunidad de ver todas la convocatoria y las reglas para participar, y pues esperar sus envíos. Muchas gracias. Es todo por este momento, y pues bueno, muchísimas gracias, maestra Rita. Nuestra charla. Gracias. Gracias, maestra Rita. Espero que muchos de ustedes puedan participar en esta convocatoria, y pueden participar también sus hijos. Para los pequeñines también hay oportunidad en esta convocatoria. Bueno, para Yasmín, ¿está usted lista? Sí, aquí andamos. Gracias. Ok, muy bien. Buenos días, les doy a todos la bienvenida a nombre de nuestra secretaria general, la licenciada Claudia Lisbeth Reyes Montúfar. Estamos haciendo una charla de salud mental en tiempos de cuarentena por parte de las actividades de la Red de Salud Mental ASPAUC. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Yasmín Alejandra Quintero Hernández. Ella es profesora en la Universidad de Guanajuato, campus Celaya Salvatierra, y ella tiene estudios de licenciatura en psicología, la maestría en psicología con residencia en terapia familiar sistémica y estudios de doctorado en psicología. Ella ha estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Barcelona. El día de hoy nos acompaña con la charla Salud Materna en tiempos de COVID. Los dejo entonces con la doctora Yasmín. Doctora, por favor. Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues gracias a todos los que están inscritos y están escuchando. En este momento yo espero que lo que ustedes puedan obtener de esta charla les sea de utilidad. Me dio mucho gusto también enterarme que no solo tenemos mujeres o madres, que tenemos inscritos dentro de nuestro público también una buena cantidad de hombres. Y eso me alegra, porque en sí estos son momentos complicados para todos, para todas, y habrá quien la esté pasando mejor o quien la esté llevando mejor, dependerá de las circunstancias de cada uno, de en qué lugar se encuentre, con quién esté, con quién ya no esté. Algunos pueden oscilar entre algunos estados de ánimo, por ejemplo, estar relativamente bien o tan bien, o no tan mal, pues, y muy mal o peor, y esto de tratar de ser positivos, que es una de las cosas que se nos dice mucho, claro que ayuda, pero en ocasiones no se puede, y menos cuando alrededor de nosotros están ocurriendo cosas y es imposible no enterarnos, porque son una cantidad grande de información que nos está bombardeando, y que además estamos en un ambiente de desánimo, y que si nosotros en ese momento estamos relativamente bien, puede llegar alguien que no esté tan bien, y ese ánimo también se va a contagiar, y es normal que de repente nos bajoneemos, por decirlo de una forma, o estemos estresados, angustiados, con miedo, enojados. Entonces, qué bueno que están conectados todos. Si bien voy a hablar específicamente hoy de las mamás, sí es importante porque estoy retomando algunos aspectos generales del confinamiento.
Entonces, en un principio, o sea, es importante saber que, bueno, esto es un poquito de lo que ya les dije, que el objetivo de la charla es que tengan o que se adquieran herramientas que les permitan enfrentar sus dificultades y para cuidar su salud y para enfrentar emociones. Y bien, el confinamiento tiene ciertas características complicado que yo les decía en este momento. Uno es que hay una convivencia familiar intensa o extrema, es decir, hay mucho más tiempo de convivencia. Fíjense, este dato, desde que inició el aislamiento por el COVID, han aumentado en México los casos de incidencias o de denuncias por violencia familiar, las detenciones por violencia intrafamiliar. Y también ha habido estudios que hablan de que el periodo después del periodo de vacaciones aumentan las solicitudes de divorcio. Y esto tiene que ver con precisamente esto, o sea, el convivir en un ambiente tanto tiempo puede llevar a muchos conflictos. En condiciones normales, pues bueno, los integrantes de la familia de repente salen, tienen sus propias actividades, liberan tensiones, tienen un tiempo fuera. En estos tenido, que ahorita ya no estamos completamente confinados, quizá todos, pero en estos espacios, pues obviamente el tiempo completo y además la condición de incertidumbre, donde hay un riesgo a la salud, a la economía, hay una reactividad emocional muy intensa, se van acumulando pendientes y obligaciones porque no es lo mismo trabajar en un espacio aislado de oficina, con tu equipo, con tu internet en condiciones, con todas tus condiciones, pues, para poder ejercer. Pues aquí, con todas las distracciones, va habiendo también mucha más acumulación de estrés y de pendientes, ¿no?, de acumulados. Y entonces yo les decía, en espacios de convivencia es natural que surjan conflictos, y esto es simplemente porque no todos podemos pensar igual y tenemos que tomar decisiones y a veces existen esas diferencias entre lo que uno y otro piensa. Aquí es importante retomarlo con relación a las mujeres. Ahorita lo vamos a ver por qué, y en especial con las mamás. Entonces, aquí en este periodo de contingencia hay que tomar importancia relativa a ciertas decisiones sobre que crean conflictos, la manera en que cada integrante vive la pandemia, las creencias que tiene en torno a esta. Es decir, hay quienes pueden estar mucho más comprometidos o le otorgan mayor gravedad o seriedad y hay quienes estén más relajados, quizá no asuman tanto las medidas de restricciones higiénicas y quien entra en el otro extremo a la obsesividad total de la limpieza y eso genera también conflictos y esto obviamente nos tiene a todos con muchísima tensión de entrada, ¿no? Y entre estas cosas, pues bueno, estamos viendo en estudios que hay mucho aumento de estrés, que hay mucho miedo, angustia, desánimo, hay añoranza o nostalgia. Me ha tocado escuchar versiones donde dicen, siento mucha tristeza porque sé que las cosas nunca volverán a ser las mismas. Y eso genera una sensación de nostalgia. Hay mucha inestabilidad, mucho caos, frustración, porque a lo mejor hay planes que no se pudieron realizar, algunas también situaciones que he escuchado, por ejemplo, las graduaciones que no se pudieron efectuar, los eventos, ¿no? Las vacaciones, algunos eventos que se tenían programados. Entonces, hay muchísimas cosas que nos están afectando a varios en general, por no mencionar solo a las mamás. Pero vamos a ver que dentro de todo esto, las mamás resulta ser el grupo más vulnerable, entre otros grupos. No lo estoy poniendo como exclusivamente el más vulnerable. ¿Por qué? Porque finalmente las mamás, en especial las que tienen los hijos pequeños, son las que en estudios se han visto mayormente afectadas durante el confinamiento. Por ejemplo, en las mamás que están en cuarentena, tienen que trabajar triple jornada para cubrir las funciones que son normalmente de cuestiones domésticas, de cuidado, de crianza, y si tienen un trabajo en el que se llevaron a casa y están haciendo el trabajo desde casa, pues aumenta su sobrecarga también laboral. Entonces, se ha hablado y ya está saliendo mucho acerca de muchos conceptos. Por ejemplo, el síndrome de la mujer quemada. Hablamos de una explotación de las mujeres en el confinamiento, de una triple jornada laboral y doméstica y del aumento de horas extras, porque muchas mamás, ahorita lo vamos a ver en algunos discursos, han tenido que incluso para poder cubrir todo lo que tienen de pendientes, restarle espacio a sus espacios de descanso, de distracción, ¿no? Dormir menos, ya sea acostarse más tarde o levantarse mucho más temprano para tratar medianamente de cumplir y no se logra
como se lograría en otras condiciones. Entonces es frustrante y genera estrés. Esto del impacto a la salud mental en cuanto a la crisis del coronavirus también está bastante bien estudiado, no me quiero alargar en tecnicismos, pero sí está reportado en estudios con gran cantidad de población y estudios validados que un 46% de las personas, al menos en algunos estudios se reportan, han tenido malestar psicológico general, un aumento de varias condiciones psicológicas. De estos, curiosamente, es mucho más el caso de las mujeres. Ahí tengo mala estadística, 12% de las mujeres con respecto a 6% de los hombres. Y de esto también se ve que los que sufren más problemas para concentrarse y mayor dificultad para desconectar de las preocupaciones también son las mujeres. Y también hay mucho más ataques de ansiedad o angustia reportados en mujeres que en hombres. Hay mucha más depresión, culpa y desesperanza. ¿Qué implica esto? Bueno, hay muchas cosas que ya están ustedes seguramente previendo, que ya los están observando. Es el hecho de que se tiene que trabajar sin parar, ¿no? O sea, es un trabajo constante. En algunas versiones mencionan, siento que estoy todo el día trabajando, ya que el no tener flexibilidad de horario se convierte en una demostración continua y un ejercicio de responsabilidad con mis jefes. He tenido que desarrollar estrategias para cumplir, como acostarme muy tarde o levantarme muy temprano. Me siento agotada. Estos son algunos de los discursos que se escuchan en mamás que tienen que cuidar a hijos. Les decía, especialmente cuando tienen que cuidar a hijos pequeños. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, las mujeres están desbordadas porque tienen la principal carga de cuidados. No pueden desconectar ni un segundo, no tienen tiempo para ellas o de descanso y no pueden hacer actividades agradables porque la misma rutina no les da para implementar algo que les ayude a relajarse. Entonces tienen mucha ansiedad y estrés mantenido de manera constante. Fíjense una cosa, el estrés a todos vivimos estrés y todos lo sufrimos. Cuando el estrés se mantiene de manera constante y no hay periodos de relax o de descanso, entonces llega a haber un quiebre que nos lleva a algún trastorno, algún padecimiento, a alguna situación de salud importante. Por eso es que todos en esta parte de la salud mental sabemos que es importante tener fines de semana, o al menos los trabajos que trabajas hasta los sábados tienen el domingo, entonces se busca las vacaciones, periodos que tengan esta posibilidad de que el estrés se pueda contener. Es decir, nuestro cuerpo es como una liga que le estás estirando constantemente cuando estás en estrés constante y cuando existen estos periodos de descanso, de desconexión, vuelve a su forma natural y esto implica que puede tener otra vez el potencial para volverse a sobrecargar y volver a resistir. Cuando esto no ocurre, esa liga pues evidentemente se truena y entonces empiezan los problemas fuertes. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo con las mamás, pero ahora saber un poquito por qué ocurre esto. Y esto es algo que es muy interesante y que en especial, que es mi tema, a mí me gusta mucho hablar desde la cuestión de género y que en esto está involucrado efectivamente el género. Sabemos que hay ciertos mandatos de género sociales, es decir, las mujeres asumimos y nos han enseñado que tenemos ciertas obligaciones y responsabilidades que cumplir. Es decir, somos de manera general las responsables del cuidado. La palabra cuidado se asocia con la mujer. Las profesiones de cuidado generalmente son abarcadas por mujeres. Es decir, el cuidado no solamente de lo instrumental, que no falte nada, sino de lo emocional de toda la familia, que la familia esté contenida, que tenga elementos de estar tranquilos, en paz. Entonces, en las mujeres ha recaído socialmente esta función de crianza y de cuidado. Y esto les decía yo, hay una de las máximas exponentes en cuestiones del feminismo, que es Marcela Lagarde, que habla también de que los valores tradicionales de las mujeres, lo que se reconoce en una mujer, lo que se valora, son justamente el descuido de lo personal, el anteponer a los otros por sobre ella misma,
la abnegación, la benevolencia, la generosidad ilimitada, la lealtad, la obediencia y la fidelidad. Todos estos son aspectos que en las mujeres se sobrevaloran, ¿no? Y que se nos han asignado. En esto ocurre que hay justamente esta sobrecarga mental de lo que tengo yo que cumplir y que aunque a lo mejor en una situación ya mucho más equitativa, las mujeres también salen a trabajar en condiciones de tratar de llevar esta igualdad o esta equidad, en esto no está ocurriendo, porque cuando regresas al hogar y tienes que ver sobre todo lo que está en el desorden, finalmente dentro, muy asumido, las mujeres se sienten responsables de que la casa esté limpia, de que las cuestiones estén organizadas, por más liberales que sean, hay una cuestión que está imperando como la necesidad de tengo que hacerlo, que tengo que responder. Entonces, en ese momento existe esto. Y fíjense también, esto que yo les decía de Marcela Lagarde, que les recomiendo mucho, igual luego les paso el libro, uno de los libros más importantes del feminismo, se llama Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas. Y ella habla de que estos cautiverios, que es muy interesante, estos cautiverios vitales, además, no es necesariamente todo dolor, o por lo menos no es de manera consciente. Las mujeres no se dan cuenta de esta opresión y no lo viven tanto como pesar, les digo yo, de manera consciente. Por el contrario, si adquiere como esta tesitura de un aspecto de felicidad o de como lealtad y entrega, abnegación, y gracias a esa función se valoriza a la mujer. Entonces hay como una especie ahí de un sentimiento ambivalente donde esto se asume como parte de un instinto, del instinto maternal o de la subordinación al otro, se le denomina amor, ¿no? Es una cuestión que se cambia por algo positivo y entonces se asume mucho más fácil. Y esto es lo que explica porque aunque muchas mujeres ahorita están compartiendo sus espacios domésticos con la pareja, evidentemente siguen estando o siguen sintiéndose responsables de que los niños tengan una crianza adecuada, de que no estén fallando en las labores de la escuela, en las labores académicas, se sienten responsables. Incluso la sociedad misma ha sido muy drástica con las mujeres que se salen de estos estándares o son muy críticas, tienen una mirada muy crítica cuando se trata de reprimir a una mujer que a lo mejor no está educando adecuadamente a su hijo, ¿no? Entonces se le mira de una forma también negativa y ellas mismas asumen un sentimiento de culpa que ahorita vamos a ver también que está muy involucrado en este proceso también de todo lo que vimos de los impactos a la salud mental. Ok, quizá habrá quien considere hasta este momento, escuchando lo que hablo, lo que he dicho, no sentirse tan identificado, decir que no es su situación porque comparten parte de la corresponsabilidad con su pareja. Yo les decía, esto es tan inconsciente y tan imperceptible que a veces nada más se refleja en forma de los trastornos, de cuando ya viene un síntoma o ya está el padecimiento, sin explicar la conexión de cómo es que se da esto. Incluso cuando están a lo mejor haciendo alguna actividad, trabajando y dedicando un tiempo al trabajo y descuidando entonces a uno de sus niños, se puedan sentir culpables, ¿no? Porque están sintiendo que están dejando de lado a su hijo. Entonces, la culpa es parte importante de las mujeres en general, pero de las mamás y en esta situación de confinamiento también se observa como un elemento de los que están explicando muchos de estos impactos que está teniendo a la salud. Bueno, ya les decía yo, es parte como del mismo proceso. Y ya comentaba yo que hay una sobrecarga laboral y existen niveles elevados, muy grandes de ansiedad y estrés de las mujeres y un nivel de agotamiento importante, ¿no? O sea, esto es muy, muy, muy básico. Si tu cuerpo se está sobreagotando, como yo les decía hace rato, y no está teniendo oportunidad de tomar relajación, de descansar,
de tomarse un tiempo para distraerse o para hacer algo que les pueda servir o les pueda funcionar para sonreír, para bromear, el cuerpo no lo va a resistir y va a notar sus efectos en algún momento. Y esto es bien importante también. Entonces, ¿qué es lo que explica también esto? En principio, estamos viendo que hay un aumento de tareas domésticas por el mismo confinamiento. La limpieza o las labores de limpieza, que probablemente a lo mejor algunos que estaban más favorecidos, tenían la oportunidad de que alguien fuera a la casa y les ayudara en este momento de aislamiento, pues es más difícil que permitan que alguien externo entre, ¿no?, a cubrir esas funciones o ayudarles. Y justamente esto hace que tengas mucho más trabajo que antes no estaba. Además, que sabemos que ahorita con el confinamiento las medidas higiénicas han tenido que aumentarse mucho. Los productos que entran de la calle, de los que consumimos, los alimentos, todo eso, probablemente haya quien es muy obsesivo y lo esté limpiando, lo esté tratando en ese proceso que antes no te desgastabas ni te quitaba tiempo, ahora lo estás ejerciendo. Entonces, los procesos y el aumento de tareas domésticas se han duplicado. Ahora, los trabajos de los hijos, por eso yo les decía, en especial las mamás, que están al tanto en esta parte de la teleeducación, que los niños están recibiendo una educación a distancia y que están sí conectados, pero la mamá les está asesorando, les está ayudando, y que también he leído mucho que los profesores tienden a sobrecargar en exceso de actividades, como ya no está tanto la conexión en directo. Entonces una manera de suplir eso es dejarles muchas actividades que al final son las mamás las que acaban responsabilizándose de entregar y de cumplir. Entonces esta función que antes cumplían los educadores, ya lo está asumiendo también la mamá, y está conectada con los hijos, está al tanto de las tareas, está viendo que no falte nada, mucho más pendiente. Y ese espacio de distracción que ocupaban cuando los niños se iban a la escuela, sus actividades, si tenían danza o cualquier otro tipo de actividad, las mamás lo ocupaban para ellas o para hacer algo de doméstico. Y ahora lo tienen que tener en ese espacio con los hijos. Y lo que yo les decía, la convivencia familiar extrema, yo lo puse tan remarcado porque yo les decía que las mamás o las mujeres se ha asumido que son las responsables de todo lo que está ocurriendo emocionalmente, de las relaciones, de la conectividad, de la familia. Si se dan cuenta, las que a veces resuelven los conflictos familiares, las que se encargan más de esta parte emocional, pues son también, o así lo han asumido, las mujeres. Entonces, en ese aspecto también recae todo esto, en especial en ellas. Y hay otro concepto que se ha estudiado un poquito antes, que tenía que ver con la carga mental, que es un concepto que se está escuchando. Independientemente de que las mujeres estén 100% al tanto de lo que está ocurriendo y en el mejor de los casos puedan delegar alguna de las actividades a sus esposos o hijos, que esos son como lo más favorecedor, siguen siendo, o independientemente, a lo mejor tienen a la mamá o a la suegra ayudándoles, que nuevamente vuelven a ser mujeres, ¿no? Que recae, pero a lo que voy es que en el mejor de los casos que tienen ese apoyo, siguen teniendo esta carga mental de considerarse las responsables. Me refiero a carga mental con que son las que tienen que estar al pendiente de que no falte nada en casa, que si hay papel suficiente, que si ya se va a acabar algún producto. Se refiere a todas esas funciones que no requieren necesariamente un esfuerzo físico, pero sí mental, de organizar y administrar la casa. O sea, son pendientes que tenemos en la cabeza. Lo comparan mucho como ser en una empresa, en una compañía, quienes están a cargo y quienes tienen la responsabilidad total. Entonces, ahí existe también esta carga mental. Inclusive en las cuestiones de la cocina, si no se encargan ya de ellas de cocinar, que también eso de la cocina es interesante porque
si bien antes podíamos salir a comer en algunos momentos y eso implicaba no tener tanta carga de tener que preparar alimentos, ahora a lo mejor ya no es tan fácil comprar alimentos preparados y llegar a casa y consumirlos únicamente, sino que necesitamos ver que no falte nada, que le den variedad, que tenga muchas cosas alrededor, que no se repita, o sea, todo eso que implica también un esfuerzo mental. Y por otra parte, está esta situación de las mamás que, aparte de ser mamás de hijos pequeños, tienen que trabajar desde casa, porque que tenían un trabajo remunerado y que lo llevaron a casa, que es lo que yo les mencionaba. Y esto es bien interesante. No es lo mismo lo que yo hacía, trabajar en una condición de un espacio propio, que tener que hacerlo con condiciones limitadas y con distractores en todo momento, con mucho más limitaciones, y el nivel de eficiencia, evidentemente, y de productividad, pues se va a ver disminuido o mermado. Y con respecto a esto, hay muchos datos interesantes también, como esta situación que se está haciendo ahora de estudiar cómo el confinamiento está aumentando la brecha de género en la ciencia. Y esto es que las mujeres están publicando en varios estudios reconocidos de buenas publicaciones, están publicando hasta 20% menos de lo que lo hacían antes de que iniciara el confinamiento en los meses de febrero y marzo. Está disminuyendo hasta ese nivel la cantidad de mujeres comparada con hombres que publican o que envían sus publicaciones. Y esto es una evidencia de que las mujeres, al estar dedicando más tiempo a cuidar, a la educación, a la crianza, al hogar, está impactando en la cuestión económica. Les pongo esto relativamente a la academia, pero puede ocurrir con cualquiera de las esferas a las que se dediquen, a lo administrativo. Impacta en el desarrollo de la carrera, en la forma de obtener a lo mejor financiamientos, ingresos, promociones, que no se obtienen de la misma forma. Entonces, todo esto es perfectamente lo que explica por qué estos datos que yo les decía en un inicio están tan inequiparables, tan diferentes en un aspecto y en otro, en un género y en otro, perdón. Bueno, y entonces aquí viene lo importante, lo que nos interesa, que es el objetivo de esta comunicación que estoy teniendo con ustedes, y es tratar de saber qué se puede hacer. Yo les decía hace un rato, nos dicen, sé paciente, esto va a acabar o esto va a pasar, pero la verdad lo vemos y el proceso se está alargando indefinidamente, no hay certezas, hay más incertidumbre que un aspecto de decir, sabemos que va a parar en tanto tiempo. En psicología, cuando tenemos un plazo, es mucho más llevadera la situación, porque tú dices, bueno, ya nada más falta un mes, bueno, ya nada más falta tanto. Cuando tú tienes un plazo, puede ser mucho más llevadera una situación. En este caso tenemos un cúmulo de incertidumbre. Si tratamos de resistir o de tolerar sin saber cuánto tiempo y hasta cuándo lo vamos a hacer. Entonces, el hecho de que trates de ser positivo ayuda, pero yo les comentaba en un inicio que no siempre se puede, ¿no? Porque hay un cúmulo de información, porque hay desánimo que se contagia, porque están ocurriendo cosas que son desalentadoras, evidentemente. Entonces, no siempre se puede mantener esa situación de actitud positiva, de empatía. El punto es que yo les voy a decir algunas cosas que en cada uno pueden funcionar de diferente manera. Y esto es para que ustedes lo empiecen, los que se vean identificados con todo lo que yo les dije, mujeres y hombres, en especial me dirigí a las mamás porque ese era el tema, pero que los que están ahorita conectándose con alguna de estas ideas y se han sentido de alguna forma como yo les he expresado, puedan ustedes realizar algún ejercicio de estos. En principio, estoy hablando de la empatía consigo misma. Me refiero a que no tratar de ser las mamás perfectas, las trabajadoras perfectas, o tratar de rendir en las mismas condiciones que lo hacías, es una situación prácticamente imposible. Entonces se tiene que entender
que no son las únicas, pues, que a lo mejor están viviendo ciertas situaciones, que hay un retraso en general en muchas mujeres, en muchas mamás, y que la misma situación de crisis que estamos viviendo, porque es un evento crítico lo que nos está ocurriendo, está llevando a que esto ocurra, y tenemos que ser un poco más tolerantes, pero con nosotras mismas, mucho más pacientes, mucho más empáticas y comprensivas con nosotras. Estas creencias que hemos asumido de tener que preocuparnos por los demás y dejarnos de lado, es importante también que sepamos que tenemos que empezar a mirar hacia dónde estamos nosotras y cómo estamos. Esto implica cuidarnos, autocuidarnos, implica alimentarnos de la mejor manera, dormir en la medida de lo posible. Probablemente ustedes digan, no se puede, tengo que cumplir. O sea, en la medida de lo posible, tenemos que no descuidar aspectos básicos, como yo les decía, la alimentación, el sueño, las actividades de distracción o de relajación, que yo les comentaba que nuestro cuerpo, como esa liga que está estirando, si no le damos su momento de relax, llegará un momento en que esa liga se truene y ya no va a haber marcha atrás, ¿no? Porque algunas consecuencias a la salud, pues bueno, ya se ven mermadas de forma ya irreparable. Entonces, el empezar a ser mucho más empáticos con nosotros mismos nos permitirá también aprender también a desconectar, a dejar que el mundo se caiga si no se lavan a lo mejor los trastes en ese momento y poder decir, me voy a buscar un espacio de tiempo, un espacio físico dentro de la casa, del confinamiento, de la convivencia, de los gritos, de lo que ha sido esta convivencia extrema, y buscar esos espacios para relajarse. Es decir, ver una película, quizá, no sé, a lo mejor conectarse por internet y hacer una charla, platicar con alguna amiga, desahogarse, llorar, tomarse un café frente, o sea, tener esa también conexión emocional con los otros de fuera. Esto ya no se está dando tanto porque no estamos en el confinamiento total, pero finalmente tenemos muchísimo más distancia también con los seres que antes frecuentábamos o queridos, y volver a conectar con ellos ayudan a que podamos volver a rellenarnos como de esa energía o de ese ánimo que en algún momento baja. Es decir, yo les decía, la convivencia con los hijos pequeños en especial, los niños tienen mucha energía, y esa energía yo siempre he comentado que parece que ellos la adquieren robando la nuestra, porque nosotros acabamos agotados. Entonces, si estamos en constante trabajo, probablemente nuestro nivel de energía baje, nuestras defensas, por supuesto, también, y no podamos recuperarnos fácilmente y lleguen mucho más enfermedades, no solo la cuestión de la salud mental, sino cuestiones de salud física. Entonces, esta desconexión, este espacio relajante, el escuchar música, cualquier actividad que ustedes identifiquen como placentera, empezar a incorporarla a sus rutinas como una obligación, así como lo hacen con las obligaciones de casa o las del trabajo, empezar a decir, es mi obligación que yo tantas horas a la semana dedique a escuchar música o esto que me gusta hacer, ¿no? Y me desconecte, me distraiga, buscar esto. El punto también es lograr relajarnos dentro de este caos o de este nivel de estrés constante, lograr que el cuerpo vuelva a recuperarse y adquiera la suficiente energía para emprender al otro día una jornada que va a ser extenuante o que va a ser difícil. Entonces, necesitamos darle eso al cuerpo que necesita para que pueda resistir mucho más embates. Y esto también tiene que ver mucho con lo que yo les decía, la relajación. Los ejercicios de relajación son muy útiles, no sé, supongo que muchos ya los conocen o ya los han identificado. El tener antes de dormir una rutina también para descansar más profundamente, es decir, nosotros en psicología usamos mucho la respiración. A mí me gusta hacerla en 4 tiempos, respirar profundamente. Sabemos que cuando entra muchísimo oxígeno, tu cuerpo, y que llegue profundamente el oxígeno, tu cuerpo va a adquirir una sensación, un estado mucho más relajado. Eso lo pueden hacer
antes de conciliar el sueño, cuando ya están en cama y hacen algún ejercicio de relajación, o incluso cuando están no sé, en alguna situación que ustedes puedan implementar eso dentro de su rutina diaria. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que también ojalá se los puedan proporcionar de parte del Comité ASPAU, que es un ejercicio de imaginería guiada. Ese ayuda mucho porque lo pueden escuchar antes de dormir para que le bajen al nivel de tensión que tenían durante el día y antes de dormir puedan escuchar algo así. No tiene que ser necesariamente eso, pero ayuda. Ahorita me gustaría, como ejemplo, por si es que hubiera algún nivel también de estrés, que pudiéramos ver el efecto que tiene relajarnos profundamente y la diferencia que hace en nosotros, en nuestro cuerpo, una vez que se consigue ese punto de relajación. Relajados físicamente cambia nuestro estado de ánimo y nos ayuda a sentir otra percepción de las cosas y a tener otro concepto de ellas. Entonces, ayuda mucho el tener estos ejercicios porque nos va a permitir llegar otra vez a tener una actitud mucho más positiva y bajarle al nivel de estrés. En este momento me gustaría que me apoyaran, por favor, para ver si podemos poder transmitir el audio que les tengo, pero les voy a pedir que los que están escuchando esta charla puedan colocarse de una forma cómoda y den un espacio, que no se preocupen de nada, que traten solamente de concentrarse en el audio y vamos a ver la diferencia que hace un ejercicio tan sencillo y tan simple como el que vamos a ejercitar hoy. Entonces, si podrían apoyarme con el audio, les agradezco mucho. Sí, claro. Doctor Gavino, ¿nos puede apoyar al colocar el audio, por favor? Sí, doctora, ¿puede dejar de compartir su presentación, por favor? Dejar de compartir. Bueno, esto es lo último. Ya les comentaba, ya no lo voy a necesitar, pero no sé cómo dejar de compartir. Ah, ya, muy bien, perdón. Listo. Vamos a escuchar el audio. Estamos tratando de ponerlo, ¿eh? No se desesperen. Comienza por encontrar una posición cómoda, sentado o acostado. Permite que tu cuerpo comience a relajarse. A medida que tu mente empieza a crear la imagen de un hermoso bosque, deja que tu mente cree la visualización de un bosque en la montaña. Imagínate caminando por un sendero a través del bosque. El camino es suave debajo de tus zapatos. Una mezcla de tierra, hojas secas y musgo hacen que la sensación al andar sea muy gratificante. Al caminar, tu cuerpo se relaja y tu mente se despeja. Más y más con cada paso que das. Haz una inspiración profunda y respira el aire fresco de la montaña. Llenando tus pulmones completamente, ahora exhala. Exhala y deja salir todo el aire. Disfruta la placentera sensación tan refrescante. Toma otra respiración profunda. Revitaliza y exhala por completo, dejando que tu cuerpo se relaje aún más. Continúa respirando lenta y profundamente mientras caminas por el bosque y continúa con la visualización. Permite que tu imaginación cree el escenario de un bosque que te resulte completamente agradable, confortable y seguro. El aire es fresco, pero gratificante. El sonido del aire se filtra entre los árboles, formando un sonido y un movimiento ante ti. Escucha los sonidos del bosque, los pájaros cantando, una suave brisa que sopla,
Las hojas de los árboles cambian y se mecen en el suave viento. Tu cuerpo se relaja más y más a medida que caminas. Cuenta tus pasos y respira al unísono con tu caminar. Respirar y camina. En 2, 3, 4. Mantén. 2, 3. Exhala. 2, 3, 4, 5. Respira y camina en 2, 3, 4. Mantén. 2, 3. Exhala. 2, 3, 4. Continúa respirando de esta manera lenta y profundamente. A medida que profundizas más y más en tu relajación. Al respirar y caminar, comienzas a sentir tus músculos relajarse y aflojarse. A medida que tus brazos se balancean al ritmo de tu caminar, se aflojan, se distienden y se relajan. Siente tu espalda relajarse, tu columna vertebral se afloja y se relajan los músculos. Percibe con la atención, abandona tu cuerpo mientras completas el paisaje que te rodea. Tus piernas y la parte inferior del cuerpo se relajan al sentirte libre y relajado. A medida que continúas caminando a través del bosque, empiezas a subir por una pendiente suave. Es muy fácil recorrer el camino. Comienzas a sentirte uno con la naturaleza que te rodea. El viento sigue soplando a través de las copas de los árboles, pero se abrigan en el camino y el aire que te rodea está en calma. Arbolitos pequeños crecen en los lados de tu camino. A tu alrededor hay una intensa gama de verdes. Algunas de las hojas de los árboles son de un verde delicado y ligero. Algunas hojas son verdes profundos, de color verde oscuro. Es un hermoso bosque. Imagínate la gran variedad de árboles a tu alrededor. Algunos tienen una corteza lisa y blanca. Otros son más oscuros, con corteza gruesa. Disfruta de los colores de la corteza de los árboles. Blanca, beige, marrón, rojiza, negra. Muchas combinaciones de color. Admira la corteza marrón de los árboles de pino y disfruta del olor a pino fresco. Huele el bosque a tu alrededor. El aire es fresco y lleno de la fragancia de los árboles. El suelo y arroyos de montaña. Siente el sol que calienta tu cuerpo mientras te relajas en la roca. Disfruta del majestuoso paisaje que te rodea y siente tu cuerpo relajarse aún más. Continúa respirando el aire limpio y fresco. Te sientes muy relajado, calmado, sereno, en paz. Eres uno con la naturaleza que te rodea. Disfruta de las vistas, los sonidos, olores, de todo el bosque a tu alrededor. Siente el sol, calienta tu piel, siente la suave brisa a través de tus mejillas. Escucha el canto de los pájaros, escucha la corriente que fluye, el crujir de las hojas en la brisa. Observa las flores, los árboles, el valle y las montañas a tu alrededor. Descansa sobre la roca cómoda. Puedes mirar hacia arriba para ver el cielo azul. Pequeñas nubes blancas flotan suavemente por el cielo, van como a la deriva, cambian de forma constantemente. Disfruta de este lugar maravilloso y tranquilo. Cuando estés listo para salir de este lugar tranquilo, poco a poco comienza a despertar de nuevo tu cuerpo. Tomas conciencia de tu cuerpo donde te encuentras. Puedes regresar a esta visualización del bosque en tu imaginación cuando quieras. Al despertar, traes contigo la sensación de tranquilidad, paz y relajación. Inspira y mueve los dedos de las manos. Exhala, inspira y mueve los pies para despertar tus músculos. Exhala, inspira. Esto espero que como ejercicio les
para entender que a veces algo tan simple de tiempo para simplemente imaginarse en un espacio bonito, relajarse, respirar, que es muy importante, y esto hace una diferencia en la sensación que quizá tenga, ¿no? O sea, en ese punto yo creo que si empezamos a implementar algunas de estas cuestiones, es decir, la parte de distraernos, de permitirnos no ser tan perfectos, de empezar algo que también ahí decía, que en este momento lo voy a buscar porque les tengo un dato que puede ser útil, el hecho de la corresponsabilidad, es decir, asumir que no tienen ustedes la responsabilidad total es complicado porque es algo que ya está construido socialmente y que nos han enseñado a tenerla, ¿no? Es difícil poder decir, este archivo ya existe, perdón, es que estoy tratando de subir otra vez la presentación porque les voy a compartir un dato que les puede servir en estos momentos a quien se encuentre. Yo les decía, algunos estarán relativamente bien, no necesariamente todos tienen que llevar el confinamiento, la situación de pandemia, de manera totalmente negativa, habrá de todo, pero habrá quienes a lo mejor sí estén requiriendo un apoyo especial. Y yo les tengo como dato el que hay un grupo, yo soy terapeuta familiar, hay un grupo del ILEF que es gratuito, que es un grupo psicoterapéutico de apoyo, donde se unen no solamente mamás, sino papás que se sienten sobreagotados en esta situación de confinamiento. Estoy buscándoles para que puedan tomar el dato y obviamente son sesiones virtuales. Ay, no apareció. Ya no puedo yo regresar la diapositiva, ¿verdad? Ese es, perdón, me avancé. Si les sirve, podrían anotar. ¿Sí se ve? Yo ya no lo veo. No lo vemos, pero si gusta volver a compartir las diapositivas. Sí, solo para que anoten el dato del teléfono. El teléfono de ese grupo. Estoy volviendo a cargarla, ¿eh? Si quieren, ustedes controlenla. Es una diapositiva antes de la final que dice muchas gracias. ¿O solamente yo la puedo mover? Sí, claro. Si quieren, ustedes ábranla mejor para que yo no me exceda en los movimientos. Muy bien. Doctor Gavino, ¿nos apoya con la presentación, por favor? Y si quieren, en lo que se conectan, pues podemos dar espacio si existen algunas preguntas, que sería muy útil y muy bueno, porque yo siento que siempre se aprende mucho más de lo que ustedes aportan en sus comentarios y en sus preguntas. Entonces, podemos aprovechar lo que queda ahorita antes de que se dé ese dato para algunas preguntas que nos ayuden a todos. Ok, me parece. Y bueno. En la barra hay una pequeña manita. Las personas que quieran levantar la mano o quieran hacer alguna pregunta, pueden usar esta herramienta para poder darles la palabra, que tengamos un mayor orden. Por favor. Sí, pueden ser preguntas o aportaciones. Eso es muy útil. Bueno, ahorita todavía no hay, pero bueno, yo tendría una pregunta por hacer. Sí, claro. Dormir. ¿Cómo podemos hacer algo, una rutina que pueda ser efectiva para nosotros mismos? Para los que no pueden dormir. O para nosotros, ¿cómo podemos iniciar con alguna rutina o con algo que pueda convertirse en una rutina y que pueda beneficiarnos a nosotros para relajarnos antes de dormir? Ok, yo les decía, pueden empezar a escuchar alguna música relajante. Yo lo he hecho como ejercicio y hasta con mi niña. Esta charla de entrada me movió mucho porque es algo que yo también estoy viviendo, ¿no? Y entonces lo he experimentado y lo estoy de esta manera compartiendo como parte de los que lo sufren y como parte de los que lo estudian. Entonces,
Con mi niña pequeña, que también a ella le cuesta mucho trabajo para dormir, también existen muchos ejercicios que los buscas en YouTube, que los puedes tener, no recomiendan dormir con el celular prendido por todo esto de la radioactividad, lo tienes alejado, pero pones alguna de estas, le pones música para dormir relajante y te aparecen muchas. Y de ahí, pues tú vas haciéndote de las versiones que te puedan servir. Cuando tú te vas a dormir, lo importante es que no existan ya elementos cercanos que te alteren, que te pongan al límite, por decir, las noticias. Mucha gente que acostumbra a dormirse oyendo alguna película de violencia y con disparos o noticias, y en ese momento empieza a conciliar el sueño, también se ha observado que no descansan en los ritmos que tendrán que descansar y no llegan a este sueño profundo. Entonces, lo ideal es que se desconecten. Habrá quienes les cueste trabajo dormir con la luz apagada o en total silencio, y a lo mejor sí tengan que emplear algún elemento distractor para empezar a conciliarse el sueño, para aburrirse, como leer o algo que les ayude a conciliar. Cada uno va encontrando estrategias que les va sirviendo. Lo importante es que sepan que tienen que ir implementándolas como medida. Yo les decía, pónganselo como obligación, así como atienden cuestiones del casa y del hogar, también tienen que atender cuestiones de su salud propia y hacerlo de manera que sea una cuestión de obligación también o de responsabilidad hacerlo. Reírse, ¿no? Sirve mucho eso también. Y pues bueno, no sé, eso es lo que tendrá que apoyar. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o dar un comentario, aportación? Puede hacerlo mediante la manita que está en el pequeño menú rectangular en la parte inferior de la pantalla. ¿Más quiere aportar algo? Estoy dando oportunidad a que alguien levante la manita. X Delgado, por favor, active su micrófono y puede hablar. Hola, muchas gracias por la conferencia del día de hoy. La verdad es que es gratificante escuchar muchas veces lo que uno tiene en la cabeza, y que esos sentimientos son compartidos y que son vividos por otras muchas personas, ¿no? Le agradezco mucho su tiempo y de verdad que reconozco en mí muchas de las cosas de las que se hablaron el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigo por ahí a tus niños también. Esto de los niños es muy complicado porque... Exactamente. No lo viví cuando tenía que dar clases. Ahorita ya terminaron las clases, pero yo estaba conectada por Teams y era como muy complicado porque no puedes descuidar a tus niños y tienes que continuar con tus actividades y sin dejar de lado, ¿no? Entonces se vuelve mucho más difícil. Entonces entiendo que perfectamente que te hayas sentido identificada. Quiero casi asegurar, sin temor a equivocarme, que prácticamente en nuestras condiciones, en el nivel en el que estamos, todas las mamás estamos sufriéndolo, todas. Estoy hablando que a lo mejor las que están en un nivel muy favorecedor, digamos, de esas que tienen a su servidumbre, en el momento de no tenerlas ahí viviendo y todo, pueden vivirlo diferente, pero esas son un porcentaje muy mínimo. En realidad, quienes somos del común de la gente, estamos en situaciones complicadas. Gracias por compartir eso. Sí, ¿no? Y también estas cuestiones del rol de género que lo tenemos prácticamente grabado en nuestro ser, pues es importante reconocer que lo vivimos de manera cotidiana, ¿no? Y que difícilmente, a pesar de que tengamos un compañero que sea compartido en muchos aspectos, la carga familiar y la carga doméstica, pues el rol lo estamos asumiendo, ¿no? Aunque seamos muy liberales, como lo mencionamos. Sí, no lo dejamos de lado, claro. Gracias por compartir. Muy bien, tenemos otra manita levantada, el número 73. Por favor, puede hacer su participación. ¿Será el número? 73. Sí, ya sé. Sí. Gracias, muy amable. Pues muchas gracias, doctora Yasmín, por dedicarnos este tiempo. Para muchas mamás es muy valioso porque, tal como lo describiste,
me vi yo reflejada y sentía que yo era la única que estaba viviendo esa situación. Mis hijos ya están grandes, son adolescentes, pero bueno, es otra atención distinta a la que se les tiene que dar, que si no están mucho tiempo en el celular, en los videojuegos. O sea, finalmente seguimos siendo las mamás que estamos corrigiendo y viendo en nuestros hogares que todas las cosas salgan bien. Te agradezco y pues también a los compañeros del sindicato nos den la oportunidad de compartir este tipo de charlas y reconocerte a ti también como una mujer que dentro de esta contingencia pues puedes ayudarnos a visualizar un mejor panorama, ¿no? Nos ayudaste en esta conferencia con eso. Pues muchas gracias. Qué bella, gracias. Bueno, muchas gracias por sus participaciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o un comentario que quieran hacer? Bueno, parece ser que ya no hay más comentarios o más preguntas que quieran hacer. Bueno, pues entonces, mediante en este momento, entonces, quiero agradecer a nombre de la licenciada Claudia Lisbeth Reyes Montúfar, nuestra secretaria general, la participación de la doctora Yasmín Quintero Hernández por su gran ponencia del día de hoy. Si todos pudiéramos activar un momentito el micrófono para dar un aplauso, aunque sea, les agradezco. Unos segunditos nada más. Muchas gracias, un aplauso. Muchas gracias. Bueno. Ok, bueno, entonces les recuerdo que esta charla forma parte de la charla Salud Mental en Tiempos de Cuarentena, que organiza la Secretaría de Activación Física y Prevención de Salud, por parte de nuestra red de salud mental. El día de hoy tocó una charla para las mamás, pero las siguientes las tenemos contempladas como el manejo de emociones en niños y adolescentes. Por lo tanto, regresando de vacaciones, tendremos el 24 de julio, que es jueves, la sección de niños de 6 a 11 años y después el 31 de julio, los adolescentes de 12 a 17 años. Recuerden que todos estamos encerrados, todos tenemos algo o estamos pasando por algo que normalmente no pasábamos. Si alguien necesita hacer uso de nuestra red de psicología y psiquiatras, tenemos la red de salud mental disponible para que ustedes puedan consultarla. Agradecemos a todos la participación y que hayan estado con nosotros y los esperamos regresando de vacaciones. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias.